Bueno, muy buenos días, compañeras. Espero estén muy bien. Mi nombre es Laura Medina y hago parte del grupo 3D. Buenos días, compañeras. Mi nombre es Diana Peñuela y hago parte del grupo 3D. Hola chicas, buenas. Mi nombre es Leonor Campo y hago parte de este grupo. Hola, buenos días. Mi nombre es Karen Alexandra García y hago parte del grupo 3D. Bueno, para comenzar, doy la bienvenida a este espacio. Hoy nos reuniremos al debate de la película de Matilda, enfocándonos en los docentes que aparecen en ella, particularmente cómo se manifiesta en la competencia comunicativa. Nos basaremos en la teoría de los artículos vistos y los videos que también vimos. También hacemos referencia a que la comunicación es esencial para la labor pedagógica, utilizando recursos y herramientas audiovisuales que nos permiten observar de manera crítica la interacción entre el docente y el estudiante. Bueno, compañeras, vamos a hacer un pequeño resumen de la película. Me cuentan si ya les aparece en pantalla la imagen. Vamos a compartir aquí la pantalla para que nos aparezca la imagen de la película, una proyección de la película en imagen, ¿no? Bueno. Ya salió. ¿Sí? Listo, perfecto. Bueno, nosotras como grupo, pues hemos observado la película de Matilda. Es una película infantil creada y producida pues hace muchos años y fue basada pues en la novela, perdón, de Roald Dahl. Es una película que yo creo que muchos disfrutamos con nuestras familias y pues a lo largo del tiempo la hemos visto una y otra vez. Y cuenta la historia pues de una niña que es muy inteligente, es una niña muy sensible, que nace lastimosamente pues en una familia que no la valora, que no valora tampoco lo que es la educación ni lo que es el afecto, y por lo tanto pues a ella no se lo comparten. Pero a pesar pues, de esas dificultades, Matilda se refugió en los libros, en la educación, y pues tuvo la oportunidad más adelante de ir a la escuela, donde conoce allí a la señorita Miel, una maestra que es muy cariñosa, fue muy bondadosa con ella, muy empática, y pues hizo parte de esa transformación de su vida. Sin embargo, allí también pues conoce a Tronchatoro, que era, o pues en la película es la directora de la escuela, y pues con en ella una mujer supremamente violenta, muy autoritaria, con un tono de voz muy fuerte, como tipo milicia. Y pues esa historia muestra un contraste entre esos dos modelos educativos muy opuestos, ¿sí? Por un lado, pues la comunicación de una docente que tiende pues a refugiar a sus estudiantes, que tiende a darles afecto, pero pues por otro lado también tenemos una mujer o una docente que reprime pues todo el potencial de los estudiantes. Y pues bueno, aquí en este debate, pues vamos a tener en cuenta unos videos, un artículo que hemos revisado, especialmente pues el artículo de Pompa y Amado, quien nos dice que la la competencia comunicativa, perdón, pues no solamente se limita pues como a ese acto de hablar, sino que también implica el escuchar, el interpretar, el actuar coherentemente. Y en el video, pues nos recalca mucho el hecho de que no es tan importante el solo comunicarnos de manera lingüística, sino el sabernos comunicar desde la escucha activa, desde la sensibilidad, desde esa empatía. Entonces, pues partiendo de esto, vamos el día de hoy pues a contrastar esas dos formas de comunicación que se presentan en la película y pues el impacto que este da a los estudiantes. Bueno, chicas, ¿cómo percibieron ustedes la comunicación de Tronchatoro? Bueno, si quieren inicio yo. Para mí, Tronchatoro, que es en este caso la directora, pues es una mujer, voy a compartir aquí la diapositiva, pues es una persona
en la que su comunicación es muy agresiva, es muy autoritaria, es deshumanizante, ella grita, ella impone, ella no escucha y pues representa lo que es un modelo de comunicación autoritaria y violenta. Y siempre pues sus palabras están cargadas de insultos, de amenazas, y pues según los autores que hemos revisado, Pompa y Amado, por ejemplo, nos dice que un docente que utiliza el miedo como estrategia comunicativa bloquea los procesos afectivos y comunicativos en los estudiantes y pues Tronchatoro es el ejemplo perfecto de esa situación. Ella incita al miedo, ella impone miedo, impone su autoridad y lo que ella dice. Y pues como señalan los autores que hemos revisado nuevamente, pues les recalco, como les cuento también, que esa competencia comunicativa, esta comunicación, pues debe realmente en la escuela generar un clima emocional favorable para que el aprendizaje realmente se dé. Entonces, mientras ella genere miedo y sumisión y sumisión, ¿no? Y su voz realmente sea violenta en los niños, no se va a generar un aprendizaje efectivo, ¿sí? No va a haber una comunicación dialógica, sino que va a imponer solamente el orden. Totalmente de acuerdo contigo, Laura. La comunicación verbal de ella es muy agresiva, camina de manera brusca, su cuerpo es rígido, su voz es totalmente estridente, su tono es imperativo, hace que los niños sientan miedo, que no se comuniquen con ella, con solo verla ya tienen ese temor. Y como dice Pompa, su comunicación corporal que ella tiene hace que el niño no tenga un buen aprendizaje, porque un niño, un estudiante, al ver una reacción así de un docente, o en este caso en esta película de ver a Tronchatoro así, con esa impotencia, con esa prepotencia al llegar, al pasar por el lado de los niños, hace que los niños le tengan mucho miedo. Como docente, pues los niños se les va a dificultar mucho su aprendizaje porque no le preguntan si tienen alguna duda, alguna pregunta sobre alguna inquietud que tengan, no se van a dirigir hacia ella al ver esa actitud tan fea que tiene con los niños. O sea, con solo verla refleja miedo, refleja temor hacia los estudiantes. Ok, chicas, pues estoy totalmente de acuerdo con ustedes. La directora Tronchatoro no hace pausas, no escucha a nadie y su tono es siempre impositivo. Según la teoría que ya hemos hablado, anula la participación activa de los estudiantes y fomenta una obediencia ciega en el sentido de que la obediencia que ella impone a los niños es prácticamente obligada. En el niño no hay un aprendizaje reflexivo porque pues ella no les permite este tipo de aprendizaje. Bueno, chicas, en resumen, para mí, la comunicación que impone Tronchatoro es de temor, usando el lenguaje verbal como corporal como armas de dominación hacia los estudiantes, imponiendo, no dejando que ellos actúen o elijan una manera, sino imponiendo y ordenando normas en ellos. Bueno, como bien nos vamos a enfocar en la profesora Miel. Ahora yo quiero hacer otra pregunta. ¿Qué diferencias se encuentran en la profesora Miel? Ok, en cuanto a la profesora Miel, ella es un modelo de competencia comunicativa, utiliza estrategias como la escucha activa, el refuerzo positivo, la reformulación de mensajes de los niños y la generación de un ambiente seguro. Ella genera tranquilidad en los niños, ella produce sensibilidad, es una persona muy sensible que lo transmite hacia los estudiantes y promueve el aprendizaje reflexivo.
Según las teorías que ya hemos conversado, estas estrategias fomentan un aprendizaje significativo y un desarrollo afectivo muy adecuado, porque los niños van a aprender de una forma integral. Sí, Leo, tú tienes toda la razón. Miel es una profe totalmente diferente a Tronchatoro. Su comunicación no verbal es muy bonita con los niños. Ella se pone al nivel de los niños, se agacha para hablarles, siempre muestra esa dulzura en sus palabras, su voz es muy suave y acoge a los niños. Entonces ellos sienten ese amor que transmite, esa dulzura, y se acercan a ella, le hablan, ella siempre les habla muy pausadamente, con un tono muy cálido, muy suave, y transmite mucho respeto a los niños, y así pues ellos se acercan a ella. En la película lo podemos ver que los niños corren hacia ella, se alegran cuando entra al aula, la forma de ser de ella es muy diferente. O sea, siempre que se ve la postura que se vean de ella, muestra el amor y muestra ese acogimiento de los niños. Incluso escuchándolas me acordaba de algunos memes que han salido, que han surgido en las redes sociales, de, por ejemplo, cuando uno inicia la clase, uno siempre es como la señorita Miel, ¿no? Uno como que es la tierna, la cariñosa, o incluso cuando uno es mamá y está haciendo el acompañamiento a los niños mientras están haciendo las tareas, uno es cariñoso, inicia muy bonito, muy tranquilo, muy pausado, y ya aparece en contraste en el meme la señorita Tronchatoro, ¿no? Entonces ya sale el enojo, porque el niño de pronto no funciona como uno quisiera o no avanza como uno quisiera, entonces ya sale Tronchatoro allá convirtiendo pues como todo eso bonito que habían hecho. No sé si ustedes en algún momento lo han visto también el meme, porque es que definitivamente vemos, como ustedes decían ahorita, en la señorita Miel, pues como esa persona que maneja una inteligencia emocional, ¿no? Una autorregulación emocional. O sea, ella es una persona que incluso ante las situaciones difíciles, incluso ante las situaciones de miedo, ella no reacciona de manera impulsiva, o sea, ni siquiera frente a todas las cosas malas que Tronchatoro hizo, sabiendo que pues ella estuvo involucrada en la muerte de su papá y demás. O sea, ella no es una persona que genera odio ni que quiere encontrar venganza y no reacciona de manera impulsiva contra ella, sino al contrario, ella es capaz de controlar esas emociones y según lo que leímos en el artículo, pues es una competencia esencial, ¿no? Incluso recuerdo que lo hablaban era de sus competencias esenciales, porque eso fortalece mucho lo que es la confianza con las personas. En este caso, pues ella como docente con sus estudiantes. Entonces, esta docente, la señorita Miel, pues genera como esa empatía, ese rapport con los niños, es muy cercana, es muy coherente en su comunicación. Y pues entonces aquí se involucra en ella esa competencia comunicativa, como hablábamos también hace un momento, que implica el saber decir las cosas, el saber escuchar, el saber interactuar, lo que llamamos pues comúnmente como esa asertividad, ¿sí? Ella maneja un tono de voz suave, muy carismática, creo que incluso el nombre refleja mucho lo que ella es, muy dulce, ¿no? Y mantiene una postura corporal abierta, con un lenguaje muy claro y muy tierno, y se sabe referir muy bien a los niños, independientemente de qué sea lo que hagan. Entonces, pues ella tiene como esa capacidad de adaptarse muy bien al nivel de los niños, ¿no? Como decía ahorita la compañera, como agacharse y hablarle a ellos y entender incluso lo que a ellos les pasa en sus hogares. ¿Sí? Su mirada refleja mucho y esa ternura, ese vínculo que genera con los niños. Entonces, pues definitivamente esa comunicación pues estimula mucho la participación y la confianza en los estudiantes. Bueno, a comparación de la profesora Tronchatoro, ella representa una comunicación promotora que también ayuda al desarrollo cognitivo, emocional y social en los niños.
También quiero que me digan de pronto qué diferencias observan entre la competencia comunicativa de la señorita Tronchatoro y la señorita Miel. Bueno, incluso lo podemos ver en pantalla, no sé si puedo iniciar yo. Karen, tenemos que entre ellas dos, desde la comunicación hay unas diferencias muy grandes, o sea, mientras la una tiene esa voz autoritaria con un tono alto e intimidante, pues la otra tiene un tono de voz dulce, un tono de voz más sobrio, un tono de voz más pausado y más calmado. ¿Sí? Mientras Tronchatoro tiene un lenguaje agresivo e impositivo, pues la señorita Miel es mucho más asertivo. Y pues los gestos que hace la señorita Miel pues son más tranquilos, más tiernos, mientras que Tronchatoro hace unos gestos bruscos, unas posturas de dominio, y pues es que realmente físicamente pues ella no es que genere como mucha ternura, ¿no? O sea, realmente incluso su lenguaje corporal refleja en ella esa dictadura, ¿no? Digamos que genera mucho ese miedo que producen los niños. La impotencia de los niños. Y sí, Laura. Y por ejemplo, la señorita Miel, ella, su voz es suave, es empática, su lenguaje es afectivo hacia los niños, usa un diálogo que escucha a los niños y hace que ellos tengan esa confianza en ella. Sus gestos son cálidos, siempre está sonriendo, siempre es muy amable y genera una confianza que estimula el pensamiento crítico. Los niños por eso se acercan a ella y eso refleja mucho, digamos, en la actualidad, cuando uno está en un salón de clase y se ha visto, ¿no? Cuando uno está trabajando, que llega una profesora que es imponente, con esa voz toda, así como Tronchatoro, los niños, o sea, ya sienten como pereza para empezar la clase. En cambio, cuando uno llega alegre, con una actitud, así como lo hace la señorita Miel, con una voz suave, con cariño, con una alegría, los niños hasta lo reciben a uno con un abrazo y les alegra mucho esa clase. A veces desean que no terminen esas clases así. Y eso le sucedía a la niña, a Matilda cuando veía a Miel y todos los niños, porque, y cuando en cambio cuando llegaba Tronchatoro sí no les gusta, o sea, es una diferencia muy grande que hay entre ellas dos. Pues en estos momentos pues vamos a comparar entonces la directora Tronchatoro y la profesora Miel y vamos a identificar pues que entre, entre las dos hay un tipo de comportamiento totalmente diferentes. En una hay una comunicación coercitiva en la que todo es bajo el miedo, bajo la obligación, bajo el temor y bajo la obediencia estricta. Y en la otra, en la señorita Miel, hay una comunicación empática en la que los estudiantes pues se pueden acercar a ella y ella pues reconoce los sentimientos y valida los sentimientos de sus estudiantes. Por otra parte, ambas generan cambios, pero en sentidos opuestos. Podemos decir que la directora Tronchatoro genera en los niños un cambio de temor, incluso hasta de agresividad entre ellos, porque se vio pues en la película que algunos niños podrían manifestar ese tipo de agresión que fue enseñado por la directora Tronchatoro. Y pues el aprendizaje de la señorita Miel pues, puede generar, o de hecho genera, un cambio a nivel positivo, porque pues los niños tienen mayor libertad para interactuar, los niños aprenden de ella la humildad, la empatía, la sencillez. También se puede observar cómo el cuerpo, el lenguaje corporal entre estas dos personas, que de hecho sabemos que el lenguaje corporal muchas veces comunica más que las mismas palabras. Lo que tiene que ver con la postura de la señora, de la directora Tronchatoro era muy firme, muy erguida,
la postura de la profesora Miel era pues un poco más relajada, movimientos más lentos, ¿sí? En cuanto pues a las distancias, también podríamos decir que la directora Tronchatoro manejaba siempre una distancia muy lejana de los estudiantes, o a veces cuando lo hacía muy cerca era pues para generar miedo en los niños. Y la señorita Miel, pues la distancia de ella era mucho más cercana. De hecho, ella podía establecer una comunicación directa con los niños, en el sentido de, como lo decían ahora, que ella se podía agachar y ponerse al nivel de los niños y así poder interactuar con ellos. El contacto visual también de la señorita, tanto de la señorita Miel como la directora Tronchatoro era totalmente diferente, ¿sí? Entonces, todo este tipo de comportamientos y todo este tipo de conductas, se puede ver una diferencia entre ambos personajes. Bueno, evidenciando todas estas competencias comunicativas, tanto de la señorita Miel y Tronchatoros, ¿ustedes cómo creen que impactan en los estudiantes esas competencias como ellas los llevan? ¿Cómo creerían? Bueno, según las competencias, las subcompetencias de este material que hemos revisado, encontramos la lingüística, que es el dominio del idioma, la claridad que expresan ellas dos, el sociolingüística, la adecuación al contexto de lo que se está queriendo, ¿cómo les digo? Lo que se está queriendo transmitir a los interlocutores. También encontramos la pragmática, que es la interacción que tienen ellas dos con los niños, la forma de que se expresan. Y la no verbal es donde encontramos la postura, los gestos, el tono de voz, el contacto visual que tiene cada una de ellas con los niños, y se ve la diferencia de cada una en la forma que se están expresando ante los niños, tanto no verbal como verbal. Sí, muy bien, de acuerdo. Pero incluso cuando la señorita Miel calla, ella también está comunicando. Como les decía ahorita, ustedes de pronto notaron cómo su lenguaje corporal dice más que sus mismas palabras. De hecho, como les estaba indicando, el lenguaje corporal de las personas nos dice más. Muchas veces nosotros no tenemos ni siquiera que decir una palabra, pero con la forma en la que nos ven los demás, ahí inmediatamente estamos comunicando. Bueno, yo las escucho y me pongo, o sea, hemos estado hablando de las posturas de nosotras frente a lo que son ellas como docentes, como directoras, ¿cierto? Y muy poco hemos hablado de el impacto que realmente esto genera en los niños. O sea, realmente es un miedo grandísimo el que se generan ellos. Y pues si por un lado la señorita Miel logra transformar a los estudiantes gracias a esa competencia comunicativa, pues tenemos también que el carácter o el tipo de persona como Tronchatoro puede incluso impactar tanto en los niños que pueden ellos rechazar el estar en la escuela. O sea, ¿cuántos niños posiblemente hay en el mundo que han dejado de estudiar simplemente porque el docente no fue asertivo, porque el docente no fue empático, porque el docente lo rechazó? ¿Cuántas situaciones de estas posiblemente hemos visto nosotros? Por otro lado, ¿cuántas veces hemos visto de pronto que los niños se encuentran en la escuela como un refugio porque en la casa hay situaciones de violencia intrafamiliar? Entonces como la docente o el docente son muy carismáticos, son muy lindos con ellos, entonces ellos ven a la profesora como una mamá, como una segunda mamá, y pues prefieren muchas veces el estar todo el tiempo en la escuela a estar pues en sus casas por las situaciones que viven.
Sí, entonces, pues bueno, con esto, de acuerdo a la pregunta que hacía Karen hace un momentico, y de acuerdo también a las competencias que hablaba ahorita Diana y Leo, pues se usan estrategias como la escucha activa, ¿sí? La validación emocional se tiene en cuenta también para que sea efectivo y el lenguaje corporal. Entonces, teniendo en cuenta lo que leímos en el artículo, pues el lenguaje corporal complementa mucho y refuerza pues todos esos mensajes verbales del docente. Entonces, pues destacamos mucho que definitivamente en los estudiantes el comportamiento como el que tiene la directora genera represión, genera cambios emocionales, cambios comportamentales en los niños, posiblemente no para bien. Porque pues bloquean la creatividad, o sea, ¿se recuerdan ustedes que cuando la directora llegaba inmediatamente quitaban todo color del salón, quitaban los juguetes, quitaban los muñequitos de colores, las letras de colores, lo que había en los tableros, todo lo quitaban porque pues a ella simplemente eso no le gustaba y pues eso en los niños inmediatamente genera como ese cambio de chip, ¿no? De que la creatividad debe estar a un lado. Y pues como lo decía Leo en la intervención anterior, si no estoy mal, hablaba de la obediencia ciega, que los niños tienen que seguir un régimen. Y pues creo que definitivamente ese no es el modelo de educador que nosotros queremos ni para nosotros y seguimos en todo este proceso educativo, ni para nuestros hijos. Tampoco queremos tener ese tipo de modelo de educador en las escuelas, porque pues eso reduce todo tipo de, de control de los niños, de cambio, de aprendizaje. Ningún proceso, ningún área de desarrollo realmente se fomenta con ese tipo de comportamientos. Bueno, también podemos ver que por medio de las competencias comunicativas no solamente se reflejan en los contenidos académicos, sino también aportando una buena comunicación hacia los docentes, se puede ayudar a moldear muchas áreas de su vida. Como bien lo decía Laura, no solamente lo académico, pues en el enfoque del colegio, sino nadie sabe el problema que lleven ellos internamente y cómo podemos, por medio de la comunicación que expresemos hacia ellos, ayudar a sanar ese dolor o de pronto expandirlos y que ellos tomen una decisión mala para su futuro, para su vida. Bueno, antes de despedirnos, yo quiero que hagamos cada uno un breve resumen de nuestras ideas principales de la comunicación, de la competencia comunicativa. Bueno, aquí podemos retomar lo que decía Pompa Montes, que un entorno comunicativo afectivo impulsa la construcción de una identidad segura del estudiante, así como lo hacía, o sea, como se comunicaba la señorita Miel, ella ayudaba a que los niños, a que los estudiantes pudieran desarrollar sus habilidades que tenían, la creatividad, la autonomía, la solidaridad, porque ella reflejaba eso en su comunicación. Entonces, ayudaba para que el estudiante tuviera una construcción de identidad muy buena y que pudiera desarrollar todas las habilidades que tenía. Como decía Laura, cuando llegaba la señora Tronchatoro, ellos tenían que esconder todo lo que tenían, todo lo que hacía que ellos sintieran como esa aula, como su hogar. Y sí, eso pasa en la actualidad. Los niños, o sea, pueden desarrollar sus habilidades cuando están con una docente que les demuestra esa comunicación afectiva, esa comunicación noble, entonces ellos pueden desarrollar más sus habilidades. Sí, Diana, no solamente eso lo que tú estás indicando es así. Cuando los niños empiezan a sentirse en un ambiente seguro, es más, nos muestra en la película, también ellos son capaces de resistir las injusticias que la directora Tronchatoro manifiesta. Por lo tanto, ellos demuestran un comportamiento de rebelión. Ellos están tan seguros de lo que están viviendo con la señorita Miel que tienen la capacidad de poder
enfrentar a la directora Tronchatoro, porque pues ellos descubren que es mejor una relación basada en la dignidad. Bueno, digamos que a manera de resumen de lo que ha ocurrido aquí hoy, pues hemos visto dos modelos de competencia comunicativa, ¿sí? El de la señorita Miel por un lado y el de la señorita Tronchatoro. O sea, la señorita Miel, pues basado en el afecto, en el respeto, en la asertividad, en esa pedagogía activa. Mientras que pues tenemos a Tronchatoro que ha sido pues basado en el miedo y en la represión. Y pues también analizamos cómo esas formas de comunicación pues impactan en nuestros estudiantes o en los estudiantes de cualquier aula, promoviendo por un lado o la autonomía o reprimiendo esa expresión. Y pues la competencia comunicativa, como plantean pues, los autores que hemos visto el día de hoy, como son Pompa y Amado, como son también Mujica y Montaño, de acuerdo a los videos que hemos revisado, pues involucra todo tipo de comunicación desde la labor pedagógica, desde un eje transversal. Y pues esa comunicación debe ser desarrollada integralmente por todos los docentes, pues es lo que uno esperaría, ¿cierto? Porque definitivamente, compañeras, yo creo que puedo resumir que la comunicación docente o puede construir o puede destruir un proceso de aprendizaje. Bueno, y aquí encontramos también en pantalla esas conclusiones del debate, ¿sí? Uno, que la forma de comunicarse define el clima educativo. Dos, que el lenguaje corporal puede liberar o reprimir. Tres, escuchar, adaptar o cuidar son las claves de la competencia comunicativa. Y que educar es también saber comunicar con humanidad. Bueno, para darle fin a este debate, vemos cómo por medio de la competencia comunicativa se puede crear vínculos buenos y sanos para el desarrollo del niño, como también podemos ver cada uno de los personajes de esta historia, cómo influyen en su diario vivir y en sus familias, no solamente. Pues no sé si quieren agregarle un poco más a este cierre, alguna. Pues no, chicas, pues lo que logramos trabajar en este debate me pareció muy importante. Nos dio pues un poco de mayor claridad acerca de la competencia comunicativa y pues pienso pues que logramos el objetivo y pues les doy muchas gracias a ustedes por hacer parte de este momento y pues estamos en contacto. Muchas gracias. Listo, compañera. Yo creo que esto también nos deja un mensaje y es el poder analizar un poco más a profundidad las películas, ¿no? Uno a veces se las ve y simplemente las ve como un momento de entretenimiento, más no los terminamos analizando o contextualizando en los ámbitos en los que nos desarrollamos. Por ejemplo, en este caso, pues desde el ámbito educativo. Entonces, chévere e interesante pues que hagamos este tipo de ejercicio. ¿Listo, compañeros? Sí, compañeras. Bueno, entonces que tengan un buen día y sí es muy bueno analizar las películas y ver las enseñanzas que nos dejan. Claro que sí. Listo, compañeras, un abrazo. Pues muchas gracias a todas, que tengan un buen día.